Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde hablaremos de cómo creamos nuestra propia realidad y las herramientas de bioreprogramación, física cuántica, neurociencia, epigenética, inteligencia emocional, entre otros, para transformarte desde adentro. Yo soy Tania Ramón, especialista en bioreprogramación. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos el día de hoy? Pues déjame contarte que yo, inspirada justamente en este capítulo que trata de frecuencias, vibraciones y música. Justamente anoche tuve un extraordinario sueño en donde soñé con música. Y dentro del sueño estaba consciente de qué canción era y hace cuánto tiempo que no la escuchaba. Inclusive recordaba momentos de mi vida en ese tiempo, más o menos eran los años finales de los 80, principios de los 90. Entonces fue para mí de observar qué importante es que nosotros conectemos con esta información de las frecuencias y la vibración. Yo creo que la música no es exclusivamente un tema de gustos. Creo que la música es un tema de estado de ánimo. Dependiendo del estado de ánimo con el que nosotros conectamos, es el estilo de música que nos llama, ¿verdad? Debo confesar que yo soy y me declaro una melómana. Y creo que esas frecuencias de vibración que van por mi sangre, por mi ADN, pues no pertenecen exclusivamente a esta línea de vida, porque yo sé y recuerdo canciones de hasta antes de la Revolución Mexicana, tiempos que no viví yo particularmente. Sin embargo, me parece muy particular y creo que no soy la única persona. Espero que tú compartas conmigo alguna de estas ideas. Para mí la música es absolutamente crucial y determinante para conectar con algo que está en el plano del ser humano, ¿verdad? Quiero darte unos cuantos antecedentes históricos para que nos pongamos en contexto. Fíjate, Nikola Tesla nos dijo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que si tú querías conocer las profundidades del universo, deberías enfocarte en la frecuencia y la vibración. Y mucho más en tiempos anteriores, Pitágoras se dedicó a estudiar muchísimo la cuestión de la matemática en la música. Y una de las cosas que Pitágoras hizo fue diseñar una serie de instrumentos, y no solamente lo hacía por una cuestión de gusto musical, sino porque se daba cuenta que cada instrumento tenía un tono, y llegaron a diseñar en su época unos templos en donde curaban a las personas de alguna enfermedad, ya sea emocional, nerviosa o física. Eso ya existía en tiempos de Pitágoras. Es muy interesante que tú puedas investigar que el conocimiento antiguo, ya sea indígenas, ya sea monjes tibetanos, es decir, en todas las culturas antiguas siempre existe este factor. Cantos, instrumentos musicales peculiares que nos lleven a ciertos tonos, danzas, movimientos con nuestro cuerpo en relación a esa vibración, y eso ayuda a entrar a estados profundos alterados de conciencia. Entonces es muy interesante que sepamos que Nikola Tesla no estaba tan alejado de esta realidad, ¿cierto? Entonces, si la frecuencia de vibración logra alterar tu estado de ánimo cuando estás solo, cuando estás en una fiesta, cuando estás a lo mejor poniéndote en un estado de meditación o para manejar, pues ¿qué tanto trasfondo tendrá esto realmente a nivel ya científico? La música traspasa las épocas, traspasa los tiempos. Masaru Emoto, para que tú busques los cristales del agua, expone estas charolitas de agua a música heavy metal. Y esto paréntesis, yo soy melómana a escaso de dos honrosos excepciones musicales. Fuera de ahí, todo es maravilloso, cada tono es exquisito.
no solamente la música clásica, sino tengo una fibra tremenda, arteria, ya digo, no es una vena, es una arteria de bossa nova y de jazz. Y pues también mariachi, música vernácula, salsa, no se diga, es decir, todos los ritmos musicales tienen algo que darnos. Masaru Emoto, cerro paréntesis, Masaru Emoto expuso charolitas de agua a, a música heavy metal y a música clásica. Y observa, por favor, en YouTube, hay mucha información de Masaru Emoto, Los cristales del agua. ¿Cuál es la figura que se genera al congelar esta charolita? ¿Qué es la imagen que se genera cuando hay una música armoniosa de tonos específicos y cuando hay una ruptura de tonos, que es la música de heavy metal? Entonces, fíjate lo que sucede en el cristal y date cuenta que nosotros somos en nuestra mayoría 70-80% agua. Nuestra sangre, nuestros cuerpos están en medios acuosos. Y esa frecuencia vibración es la que va generando poco a poco cambios. Ahora sí, entrando a cuestiones del cuerpo, mira, te cuento que el siglo pasado hubo este científico llamado Royal Rife que diseñó un dispositivo de curación a través de frecuencias de vibración. Y bueno, este experimento estuvo publicado en periódicos, estamos hablando más o menos entre los años 50 y 60 del siglo pasado. Y bueno, todos los experimentos que él hizo, todos los libros, todo lo que se publicó, todos los videos, todo fue destruido por medios de comunicación, grandes corporaciones y farmacéuticas. Este principio de frecuencia y vibración es tremendo lo que estoy hablando contigo hoy. Después esos experimentos los toma este científico llamado Anthony Holland, que monta un laboratorio en donde se pone a examinar los efectos de ciertas vibraciones en ciertas células y parásitos muy específicos. Entonces, lo que busca él, este científico Anthony Holland, es poner dos frecuencias contrarias y lo que consigue es la destrucción del parásito objetivo, es decir, hace experimentos en cáncer de páncreas y en varias cosas. Es como poner una copa de agua y pasarle los dedos por encima y a cierto tiempo esa vibración va a hacer que la copa truene. ¿Por qué? Porque vienen dos fuerzas contrarias, dos energías o vibraciones, nunca mejor dicho, opuestas. Entonces, de esta manera, Anthony Holland nos deja este experimento, busca estos nombres. Yo con mucho gusto en la descripción de este podcast te lo dejaré para que empieces a buscar que, bueno, qué instrumentos han sido diseñados desde nuestros ancestros para tales efectos. Cuencos, los tibetanos tienen trompetas hasta de 3 metros donde por vibración inclusive movían y mueven sillares inmensos de piedra. Por eso las pirámides pues no están hechas con esta tecnología. Las pirámides y los sillares se mueven por frecuencias de vibración, por los pesos inmensos a los que se enfrentan. También los cánticos, las voces, todo esto es muy importante. Entienden que los sonidos pueden hacer levitar hasta objetos. Hay un experimento de David Dick, español, y de David Dick, que hicieron generar que objetos materiales levitaran solamente con energía acústica. Es interesantísimo entrar en este sentido porque hoy te quiero dar un par de tips para que tú programes y reprogrames tus células en función precisamente de ser consciente cuáles son las frecuencias de vibración que más se acercan a que tu energía vaya para arriba, ¿verdad? No solamente te incentivo desde luego a que comiences tu día eligiendo correctamente, es decir, más que conectarte con noticias, por favor, que son las mismas frecuencias de vibración, con noticias que no dependen de ti y que tampoco puedes corroborar que sean ciertas al 100%, mejor conecta con la música que te estimula, con los tonos que van a hacer que tú conectes mayormente con toda esta energía que está esperando para ti, no solamente para estar bien, sino para sanar también. También es importante decirte que la música hace que las personas comiencen a integrarse de otra manera. Cuando tenemos que estimular a los niños a que se pongan a hacer alguna
tarea como recoger su habitación, recoger los juguetes, regar el pasto, es decir, conectar con alguna actividad que les cause un poquito de flojerita, pues puedes ponerles una música que les guste y que los incentive, que haga que el cuerpo se mueva, porque la frecuencia del ambiente cambia inmediatamente. Tengo que decirte que no es que la música sea negativa, fíjate, los tonos y frecuencias de vibración están tan estudiados ya, aunque no sean populares porque quitaría otras industrias. Por ejemplo, se dice que la música disco de los años 70, el siglo pasado, esos hercios, esas octavas que alcanzan, llegan a cierta parte de nuestro cerebro que estimulan mucho esta parte de la sensualidad y la sexualidad. Por eso este tipo de música y sus letras estaban muy incentivadas pues al detonante sexual, ¿verdad? Lo mismo está pasando el día de ahora, actualmente desde principios de este siglo con el tema del reggaetón. Fíjate, si tú observas el acorde del reggaetón, es bastante pegajoso. O sea, el acorde del reggaetón te hace que, te obliga inclusive a que el cuerpo se mueva en ciertos beats, lo que hace que se use para programar y reprogramar de forma consciente, porque claro que tengo que decirte que esto es parte de las élites y es forma consciente, es la letra. Es decir, el acorde en realidad del reggaetón no es negativo, es pegajoso y pues tiene todo su creación, su sentido, ¿verdad? El tema es la música, perdóname, la letra. La letra llega a ser inclusive, digamos, en el mejor sentido, hasta pornográfica, ofensiva, nos hace vivir, vamos, si tú pones atención en esa letra y tú la repites, sobre todo los chicos que a veces no saben ni lo que están repitiendo, los niños se mueven, brincotean y están, que si te doy, que si me das, que si eres una esto, que si yo te pago, que si te, o sea, el tema no es, repito, que la música sea satanizada porque el género no nos guste. Es que el mensaje que está dentro de ese movimiento tan pegajoso es el que entra a tu subconsciente, ¿verdad? Eso de estar en todas, ya sabes, tu chulo, tu chulo, tu chulo, pues bueno, eso es lo que puede resultar que ya no sea una frecuencia de vibración agradable para que eleves tu conciencia, pues. Entonces, regresamos al tema. Bien, bueno, yo te invito a que programes y reprogrames con estos dos tips. El primero es, busca frecuencias entre 432 hercios y 528 hercios. Estos en inglés llamados hertz, en español hercios, lo que hacen es que cuando tú los estés escuchando, hay un montón de estas cosas en Spotify inclusive y en YouTube. Cuando tú pones alguna música que tenga estas frecuencias, ponte a hacer afirmaciones muy positivas con una intención muy grande, porque tanto la frecuencia de tu sangre como la frecuencia de tus palabras te ayuda a que eso te eleve mucho más alto la vibración. La segunda recomendación sin duda es que cantes, que cantes en la regadera, que cantes cuando hagas tus actividades, tus quehaceres, cuando vayas manejando. No importa si cantas muy desentonado, pero lo que importa es la intención, el sentimiento con el que lanzas a que tu chakra de la comunicación se abra y vibracione perfectamente esto. Esas serían mis recomendaciones. También te voy a pedir que realmente dediques más momentos del día a tener música cerca de ti que otro tipo de material en pantallas, ¿no? El cambio yo te pido que hagas como una dieta y si esa dieta de ciertas televisiones, programas o etcétera, la puedes cambiar por un poco de música en tus actividades, verás qué bien te va a venir. Entonces, bueno, pues esa es la invitación, por eso es que a través de este gusto particular y de esta intención de comprender este funcionamiento del universo, como Tesla dice, que todo es frecuencia de vibración, fíjate, te comenté del estudio de Anthony Holland, es decir, dos fuerzas opuestas contrarias en la misma dirección rompen el objetivo. Fíjate, quiere decir que tenemos que romper la polaridad, es decir, dos fuerzas opuestas que es bueno o malo, es víctima, victimario, que es bonito, feo, que es fácil, difícil, es decir, esas dos fuerzas opuestas, si son frecuencias de vibración, nosotros tendríamos que llegar a la neutralidad, sentirnos neutrales de lo que somos, de lo que está pasando y simplemente todo el tiempo conectar con
emular las frecuencias más altas. Entonces esa es la invitación, 432 Hz y a 528 Hz. Esas ya son frecuencias, 528 ya es una frecuencia en hercios donde la célula muta, modifica. Después de todo este interés que he tenido por este largo tiempo ya en física cuántica, es por eso que he creado este taller de dialéctica, magia con las palabras, porque pronto, creo que para fines de este marzo, quien desee integrarse, vamos a hacer experimentos, ejercicios, técnicas para que tú aprendas a modular y llevar ese mensaje hablado hacia los objetivos que busques conseguir. Yo te aseguro que es una experiencia extraordinaria. Investiga sobre todo esto. Yo me encargo ahora de dejártelo en la descripción de este podcast. Y bueno, pues sin duda, la música no es fea o bonita. Simplemente es el estado de ánimo con el que quieras conectar. Los que somos latinos, pues no se diga más. Estamos aquí para levantarle la vibración y conectarles un poquito a los demás, la sangre caliente que llevamos, somos cálidos, nos reímos, nos gusta movernos. Así que pues bueno, me encantaría un comentario a este post y bienvenido a subir tu frecuencia. Gracias. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en @QuantumGDL y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.